Buenas, bienvenidos a otro nuevo Dime por qué. En este caso vamos a decir, ¿qué probabilidades tienes de aprobar el MIR? Fernando, esto no cuadra aquí en este. Sí, un poquito, porque vamos a hablar sobre probabilidad. Si haces todo lo que te proponemos nosotros, todo el plan, todas las preguntas, los desgloses, tienes muchas más probabilidades de sacar el MIR. Si no haces nada y te tiras solamente con el libro, viendo en vídeo del ilustrado, oh Dios mío, tienes menos probabilidad. O sea que vamos a hablar de probabilidad. En el Dime por qué también tenemos un hueco para hacer una cosa. Cosas concretas que a lo mejor pueden preguntar, pero que son muy marginales y entonces hay mucha menos probabilidad y que no da tiempo a explicarlas en clase o a pararse sobre ellas en clase y que hemos preferido dejarlas como de lado un poco, pues aquí tienen también su hueco. Aquí también las queremos, son como hijas nuestras también. Entonces vamos a hacerlo eso, pero con los problemas de probabilidades. A ver, problemas de probabilidades en la historia del MIR en los últimos 30 años puede haber habido 4 preguntas, como mucho 5, o sea que no es algo que necesite de nuestro aprendizaje profundo. Pero, ¿y si resulta que este próximo año ponen alguna? Pues por si acaso tenemos este cuarto de hora, pero yo voy a intentar resolverlo de forma lo más sencilla posible. Fijaos, voy a hacerlo con un ejemplo concreto. Vamos a suponer que para hablar del cálculo de probabilidades a mí me hablan de un paciente con infección por COVID-19 y me dicen que la probabilidad de que tenga, por ejemplo, vamos a ponerlo en negro, la probabilidad que tenga un paciente ingresado aumento de la ferritina es del 30% y la probabilidad de que tenga aumento del dímero D es del 20%. Sabiendo eso, ahí me pueden preguntar cualquier cosa. Yo, ¿qué es lo que necesito saber? O sea, ¿qué fórmula matemática necesito saberme? Simplemente tengo que saberme una cosa, que dadas estas probabilidades, la probabilidad de que aumente la ferritina es del 30% y la probabilidad del dímero D es del 20%, yo solo tengo que saber cuál es la probabilidad de que tenga ambas cosas. La probabilidad de que tenga aumento de la ferritina y del dímero D es igual a la multiplicación de ambas probabilidades. Y para multiplicar lo que son decimales, lo vamos a hacer de una forma muy sencilla, sin meternos en más profundidad. Tú puedes hacerlo con la coma y luego quitarle la coma que quieras, pero algo muy sencillo. Tú multiplicas 3 por 2 y das 6. Y siempre tienes que saber que cuando tú multiplicas dos números que son menores de 1, el resultado de la multiplicación siempre tiene que ser menor que esos dos valores, menor que cada uno de ellos. Si multiplicas por 1, el número que te sale es igual que el anterior. Si multiplicas por menos de 1, te tiene que salir inferior necesariamente. Entonces, la multiplicación de los dos da 6, entonces tenemos 0,06. Si lo haces con los decimales también, pero es una forma de Old Ladies Count, de cuenta de la vieja, para que puedas hacerlo de forma más rapidita. Entonces tú solo tienes que saber eso, que ante la probabilidad de dos sucesos, si esos sucesos son independientes, o sea, si lo que suceda con uno no depende de que se presente el otro, si esos sucesos fueran independientes, la probabilidad de la intersección entre ellos, de que se den ambos a la vez, simultáneamente, es la multiplicación. Si ambos sucesos no fueran independientes, entonces nos tendrían que decir cuál es la probabilidad de que se presenten ambos. Bien, sabido eso, yo ahora para responder cualquier pregunta que me hagan al respecto, solo tengo que hacerme un diagrama de Euler-Venn sobre ello, poniendo aquí, representando la probabilidad de que aumente la ferritina, la pongo como F, y aquí representando la probabilidad de que aumente el dímero D. Algo menor y la pongo como D. Yo sé que la probabilidad de que aumente la ferritina es del 30%, que la probabilidad de que aumente el dímero D es del 20% y que la probabilidad de la intersección entre ambos es del 6%. O sea, el 6% de los sujetos tienen aumento de la ferritina y tienen aumento del dímero D, de las dos cosas. Y ahora viene la parte importante, redobletamos, porque para saber responder cualquier cosa que me diga, solo tengo que saber que la probabilidad de que tengan aumento de la ferritina es del 30%. Si la probabilidad de que tengan aumento de la ferritina con el dímero D también aumentado es del 6%, la de que tengan solo aumento de la ferritina es del 24%. O sea, del 30% de sujetos que tienen aumento de la ferritina, 24 solo tienen aumento de la ferritina y 6 tienen además aumento del dímero D.
el mismo razonamiento, exactamente igual, hacemos para los que tienen aumento del dímero D. Son un 20%, pero el 6% lo tienen junto con la ferritina. Por lo tanto, ¿cuántos tienen aumento del dímero D exclusivamente? Pues serían 20 menos 6, el 14%. Con algo tan simple como esto yo puedo responder ya cualquier pregunta que me hagan sobre ello. Cualquier pregunta, sea la que sea. Por ejemplo, no en el MIR, pero en otras oposiciones sanitarias, por ejemplo en el EIR, pues preguntan de vez en cuando cosas parecidas a esta. ¿Quién sabe que un día nos les da por ahí y nos lo preguntan también en el MIR? Por eso tenemos que estar preparados por sí, pero con algo tan sencillo como esto no necesitamos estudiar ya nada. Yo me hago este esquema y me preguntan, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que un sujeto con infección por COVID tenga aumento de la ferritina y o del dímero D? O sea, o de la ferritina sola, o del dímero D, o de ambos a la vez. El 24, el 6, el 14, 24 más 6, 30, más 14, 44%. Probabilidad de ferritina y o dímero D es igual, 24 más 6, 30 más 14, 44. El 44%. Si alguien me pregunta un poco más con mala intención y dice, ¿qué probabilidad hay de que tengan aumento de la ferritina o del dímero D, pero no de ambas a la vez? Me lo van a preguntar así. Las únicas veces que lo han preguntado tanto en el MIR como en otras oposiciones lo han dicho de esa forma. No me han dicho simplemente aumento de la ferritina o del dímero D, porque eso puede dar lugar como a confusión. O del dímero D significa que están incluidos ambas o no. Entonces me lo suelen decir así. ¿Qué probabilidad de que tengan aumento de la ferritina o del dímero D, pero no de ambas a la vez? Pues tú dices 24 más 14. Probabilidad de que ferritina o dímero D, pero no incluyo y o no incluyo los dos, sería 24 más 14, 38%. ¿Qué probabilidad hay de que solo tengan aumento de la ferritina? 24. ¿Qué probabilidad de que solo tengan aumento del dímero D? 14. La última pregunta que pueden hacerme sobre esto: ¿qué probabilidad hay de que no tengan aumento ni de la ferritina ni del dímero D? De ninguna de las dos. Ese problema último hay dos formas de solucionarlo, pero os voy a decir, ya que estamos con el esquema, la forma más sencilla. ¿Cuántos sujetos, qué porcentaje de sujetos con COVID tengo incluido entre los que pueden tener alguna elevación, ya sea del dímero D o de la ferritina? Pues el 44%, que hemos dicho antes. 44% pueden tener aumento de cualquiera de las dos. ¿Cuál es la probabilidad de que nothing? La probabilidad de que nada, no tengan aumentado ninguno. Pues el valor complementario de ese 44%. Hay 44% que tienen algo elevado, habrá un 56% que no tienen nada. El 56% son los sujetos que estarían fuera de esta representación gráfica que hemos hecho. Simplemente con esto, con algo tan sencillo como un esquema parecido a este, estamos preparados para responder cualquier pregunta, siempre que no se vayan al teorema de Bayes y a cosas raras que nos puedan pillar un poco. Pero para responder cosas relativamente sencillas las tenemos con esto. Ahí solo voy a contaros solamente otra situación que se nos pudiera plantear, que es esta. Que me digan, por ejemplo, que en este caso previo también podían decírmelo, pero bueno, en el ejemplo no me lo han dicho, no es caso de los porcentajes, me lo he inventado yo ahora mismo para que los cálculos matemáticos salieran bien, pero vamos a suponer que ahora me dicen que la probabilidad de tener aumento de la ferritina es del 30% que hemos dicho antes, ¿no? Creo. Y que la probabilidad de tener linfopenia es del 40%. Y me añaden, y la probabilidad de tener ambas, ya que es más probable la linfopenia en los sujetos que tengan elevación de la ferritina, me dicen que eso es del 18%. Cuando según el cálculo por la multiplicación de ellas 3 por 4, 12, debería ser del 12%. Pues me dicen ellos que como no son sucesos independientes, la probabilidad de que concurran ambos a la vez es del 18%. Pues tan sencillo. ¿Cómo hago? Mi diagrama de Euler-Venn, mi ferritina por aquí, mi linfopenia por aquí, y en el centro pongo el 18%.
Y ya solo tengo que rellenar. ¿Cuántos sujetos tendrían aumento de la ferritina pero no linfopenia? 30 menos 18, 12. ¿Cuántos sujetos tendrían linfopenia pero no tendrían aumento de la ferritina? 40 menos 18, 22. Y ya está. La única diferencia con esto es que en vez de que yo tenga que calcular la probabilidad de la intersección entre ambos sucesos, me la dan ya, me viene puesta, por lo tanto menos problema aún. ¿Vale? Bien, con esto ya tenemos suficiente para estar preparados para cualquier cosa, con poco esfuerzo, con poco trabajo, simplemente ya teniendo la representación gráfica fácil y lógica, ya podéis manejaros con cualquier problema. O sea que una cosa menos que pensar y que memorizar. Hasta la próxima.